pendientes de la guerra comercial iniciada por parte de Donald Trump. Nosotros nos adentramos en la geopolítica y lo hacemos de la mano de Manuel Espinoza, analista internacional. ¿Qué tal? Muy buenas. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Encantados de tenerte por aquí, como decía, en una jornada marcada por los mensajes por parte de Europa, sobre todo con el canciller alemán, Friedrich Merz, informaciones acerca de Donald Trump. Si te parece, empezamos con esto. Empezamos con el presidente de Estados Unidos, que habla de sanciones a Moscú, considera sanciones que podrían anunciarse incluso esta semana, según Wall Street Journal, y ya no solo eso, habla de levantar todas las restricciones de armas a Ucrania. ¿Qué está pasando con Donald Trump después de que llamase loco hace apenas unas horas a Vladimir Putin? Bueno, estamos viendo la entrada de una nueva etapa en la estrategia de nuevo enfoque, tanto estratégico y táctico, que la nueva administración Trump elaboró en función de tanto lidiar con potencias como China y Rusia y con Rusia en el plano táctico de la operación especial militar rusa en Ucrania. Entonces, este nuevo enfoque traía un objetivo de crear una fisura, ¿verdad? China-Rusia, proponer algo que estamos seguros que Rusia nunca creyó, porque como el país que prácticamente financió y armó esa guerra contra Rusia, va a estar ahora interesada en terminar. Lógico, una primera etapa hay para presentar una propuesta con formulaciones inverosímiles, como al día siguiente que yo llego a la Casa Blanca, la guerra se termina. Luego presentó una propuesta, bueno, quédate con las 4 o 5 regiones que ya tenés, incluyendo a Crimea, y el resto nosotros lo vamos a administrar porque Ucrania nos debe 500.000 millones, fue la suma que le dijo primeramente a Zelensky. Entonces, mientras transversalmente se ve un alza, un incremento en la defensa militar, del presupuesto militar de la OTAN, lógicamente Rusia está en otro tipo de condiciones que no necesariamente tienen que aceptar la lógica de las propuestas norteamericanas. La campaña de invierno en términos militares fue muy exitosa para Rusia, y ya ni se diga la campaña de verano que ha arrancado, como lo hemos visto con una serie pues de nuevas capacidades, como la que hemos visto el fin de semana con una enorme cantidad de drones y misiles cruceros. Entonces, en esta nueva etapa, ya de haber presentado una propuesta, de haber intentado negociar, y ahora de ver de que no hay una salida lógica para la propuesta norteamericana, pues tiene que venir una presión que vaya a tratar de mantener o en la negociación a Rusia o doblar el brazo y que acepte la propuesta inicial, cosa que resulta inverosímil, pues, según la proyección del avance militar ruso para este año y las ventajas ya adquiridas que tiene Rusia en este momento. Pues precisamente, Manuel, hablando de Rusia, más allá de los mensajes, más allá de los giros de Donald Trump, te quiero preguntar por lo que ha sido sin duda una de las noticias de las últimas horas, este anuncio por parte de Friedrich Merz, Europa dando luz verde a Ucrania para atacar en lo más profundo de Rusia, algo que ya pasó en los últimos coletazos de Joe Biden con los misiles Scalp, los misiles ATACMS, los misiles Strauss, pero que ahora también va a contar con Alemania. Decía Rusia, ayer decía Peskov que es un tema muy peligroso. Yo también Lavrov hablaba en este sentido. Se habla ya de que Europa está indirectamente metida en esta guerra. ¿Se puede decir también que está metida, involucrada directamente en la guerra de Ucrania, Manuel? Sí, claro. Esto ha sido un plan occidental para no solo desgastar a Rusia, sino ir completando aquellos planes estratégicos de terminar con Rusia como un Estado monolítico, sino que
cercenarlo territorialmente, pues en tantas regiones. Eso es un plan ya muy conocido. Y lógicamente, pues Europa junto con los Estados Unidos han estado detrás de estas acciones, y la guerra prácticamente no ha sido solo Rusia versus Ucrania, sino que la OTAN versus Rusia. Entonces, el discurso del alemán Merz, ¿verdad? Friedrich Merz, viene a establecer una lógica que también se ha visto mucho en cuanto a contraponer la propuesta de solución de Trump o las intenciones de Rusia de acabar esta guerra, porque tanto a Zelensky y su camarilla les conviene seguir este desastre humanitario que han acarreado su propio país, como a Europa seguir en términos económicos de la industria militar hacia una proyección de una guerra mayor. A los complejos militares industriales esto le viene como anillo al dedo, y tampoco hay que perder la perspectiva de que el mundo se prepara desde hace décadas a fechas como 2030 a una guerra de mayor escala. Entonces, lógicamente, proviniendo de un alemán y viendo que hace días se conmemoró el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania hitleriana, me parece que no corresponde ni a el espíritu y la lógica que tiene que llevar la historia de las relaciones internacionales, o a tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo ahora, por lo menos hasta el cese al fuego. Ya a ellos les conviene mayor gasto y participación militar en esta guerra en Ucrania, y me parece que también se ponen en un mayor peligro, porque si algo que ha alcanzado Rusia no es la Unión Soviética de junio de 1941, ni Putin es el Stalin de junio de 1941, que prácticamente se dejó sorprender por la Alemania con un golpe masivo, ya ese 22 de junio del 41. Rusia más bien ha salido adelante. Son cosas análogas que hay que tomar en consideración, que Merz parece que no ha repasado las páginas de la historia de su propio país, y tiene que ver que las capacidades militares, tanto tácticas como estratégicas, de Rusia son colosales. Y ya ni se diga las capacidades combativas convencionales adquiridas en estos 3 años de operación militar. Entonces, no apunta ni a una solución pacífica, no apunta más a una mayor escalada, y que pone no solo a sus economías en riesgo, sino que también la estabilidad de toda la seguridad europea. Pues pendientes de la seguridad europea, vamos con una última hora. Les contábamos, de hecho analizábamos con Manuel estas informaciones del Wall Street Journal, que hablaban de que Trump considera más sanciones contra Moscú. Ahora está incidiendo en este sentido la CNN. Por cierto, tenemos subidas en el petróleo a tenor de esta noticia en torno al 5%, 0,5%. Está subiendo ahora mismo el petróleo con la información de la CNN. Dice que Trump podría imponer nuevas sanciones a Rusia en los próximos días. Según fuentes citadas por CNN, Trump podría avanzar con nuevas sanciones contra Rusia en los próximos días, mientras expresa su frustración con Putin por el ataque aéreo a Ucrania durante el fin de semana. A la espera de conocer más detalles sobre esta última hora, a la espera de si hay algún mensaje o no por parte del presidente de Estados Unidos. Otra de las noticias del día de hoy, Manuel, y te quiero preguntar por ello, son nuevos ejercicios militares en el mar Báltico. Rusia ha iniciado nuevos ejercicios en un momento, bueno, pues de mucha tensión, ¿no?, con estas noticias de Alemania, de Reino Unido, de Francia, con Europa cada vez más involucrada en este conflicto. ¿Qué suponen estos ejercicios navales? También hay mucho choque, hay mucha tensión con los bálticos, ¿no?, con Finlandia, con Noruega. ¿Es un mensaje, un toque de atención por parte del ejército ruso? Sí, 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 porque la proyección de la guerra al interior de Ucrania para la campaña de verano
además que tiene la intención de seguir avanzando en profundidad a 5 regiones en la dirección centro, después de las 5 que ya conocemos, y toda la recuperación del mar de Azov, que ha tenido geopolíticamente a su favor esta operación, y la costa ribereña del Mar Negro de Ucrania. Entonces, al caer estas 5 regiones, puedes ver cómo una media luna se abre para que aquellas regiones de Ucrania que están colindantes con Bielorrusia puedan caer también en un efecto dominó. Y tal como lo había predicho un político ultranacionalista ruso de nombre Vladimir Zhirinovsky, a Ucrania, antes de que comenzara, años antes de comenzar el conflicto con Rusia militar, a Ucrania se convertiría en unas cuantas regiones pequeñas que al final son más húngaros y polacos que rusos y ucranianos. Entonces, ¿cuál es el otro escenario de la guerra? Porque estamos claros que tanto la OTAN, estamos claros que Trump, los Estados Unidos, conocen de que Ucrania está derrotada prácticamente, si no es por el brazo de asistencia, de financiamiento y ayuda militar de la OTAN. Ucrania ese conflicto terminaría rápido. Además de que la situación política de inestabilidad al interno de Ucrania y el régimen de Zelensky es caótico. Entonces, el próximo escenario de guerra, sin duda alguna, se gira hacia la región báltica, ¿ya? Por eso estamos viendo un incremento tanto en las noticias como en el análisis, en movimientos militares en el lado de Noruega, en el lado de Finlandia. Y estos ejercicios tienen una lógica militar de primero preparación a una eventualidad. Ahí tenemos un punto, un forpost que está en Kaliningrado y que de alguna u otra manera pues hay que prepararse para defenderlo, porque sería es el primer puesto de combate de Rusia en Europa occidental y sería el primer blanco a atacar. Sin embargo, la lógica no es sostener un punto, sino que es sostener todo un nuevo frente de guerra, prepararse para él en las dimensiones necesarias que la inteligencia militar rusa ya ha conocido de que cuáles van a ser las capacidades, las proyecciones, las direcciones principales, estratégicas y tácticas de la OTAN en la dirección del Báltico. Sobre todo porque acordemos que del puerto del mar Báltico, la primera entrada es San Petersburgo, que está muy cerca y es la segunda ciudad más importante de Rusia. Entonces, se están preparando ya el escenario en esa zona en función de no solo prepararse, alistarse, sino de disuadir a la OTAN en los planes que ya tienen alrededor de toda esa región. Bueno, pues pendientes de Rusia, pendientes de estos ejercicios navales, la mirada está puesta también en Europa, más allá de las sanciones. Ya se prepara el 18º paquete, se habla de limitar el precio mínimo, el precio del petróleo ruso y sobre todo, bueno, se habla de más sanciones contra Moscú. Te quiero preguntar por esto, el papel que está jugando Europa en este conflicto y qué intereses hay en prolongar esta guerra. Decías antes que se prepara una gran guerra para 2029, 2030, la Bundeswehr ya se prepara en este sentido. Con la llegada de Merz se habla de un rearme masivo, no solo en Alemania, sino en toda Europa. ¿En qué posición está Europa y por qué este interés militar ahora? Bueno, la verdad es que están utilizando de nuevo la amenaza rusa como punto núcleo para degenerar prácticamente los presupuestos económicos europeos y encauzarla siempre en la retórica de la guerra. Igual lo hace Trump, no ha cambiado nada, solamente cambió el enfoque de las administraciones, ¿verdad? Pero los gastos de comprada de armas, de producción de armas, el beneficio de los complejos militares e industriales han continuado con uno u otro enfoque nuevo. Entonces, las élites europeas, que también son muy influidas por el complejo militar industrial, tanto norteamericano como los locales o los británicos, están enfocados en un rearme
como una forma de disuasión, pero aventurándonos de una manera prospectiva, ir mucho más allá. Europa misma sabe que con las capacidades que tiene ya Rusia, no solo como Rusia, no solo en su capacidad, te decía, tácticos nucleares y convencionales, sino en materia de alianza internacional que se ha logrado tejer a lo largo de estos 3 años de la operación militar especial. Es difícil ya ganarle una guerra a Rusia. Perdieron el momentum. Ese momento pudiera haber sido a inicio tal vez de la administración Putin, pero en la coyuntura actual, con la alianza con China o Corea del Norte, por decirte algo, y las capacidades que tienen estos 3 actores internacionales de refocalizar conflictos hacia otras regiones de geopolítica importantes, deja a Europa con unas meramente con las intenciones. Lógicamente, la ganancia es tácita para los complejos militares industriales, pero más allá de eso no van a poder hacer nada. Alguien decía que quien tiene a China de aliado tiene el 50% de la guerra ya ganada, y Rusia no cayó en la trampa de la propuesta de Trump porque iba tejida ahí algo enmarañado para atraer a Rusia y distanciarla de China, y ese precio pues no lo iban a pagar las relaciones estratégicas que tiene Rusia con China. Entonces el interés prácticamente no es un interés político, esa es la cobertura, es un interés económico de los centros de poder, tanto industrial militares como corporativos, porque Europa ahorita está proponiendo bajar el precio del petróleo ruso, ¿verdad? Como 45 dólares por barril, sino que es la misma proyección de hace prácticamente 3 décadas, de gastar a Rusia, subordinarla económicamente y que sea prácticamente pues la esponja que con los recursos estratégicos que tiene alimentar y seguir alimentando la industrialización de Europa. En términos tácticos es la misma visión de Trump hacia Ucrania. Te quedas con estas 5 regiones ya tomadas, el resto es mío, yo administro esto, le voy a permitir a las empresas europeas administrar esto, pero en ese territorio ucraniano, que está tanto el grupo de Trump como la industria corporativa norteamericana intentando quedarse en Ucrania, hay, vos sabés, tierras raras, hay litio, hay recursos estratégicos, gas, minerales raros, etcétera, etcétera. Entonces, todo está, la guerra, decía Marx, está en función de la economía. Detrás de toda guerra está la economía. Desde luego, la economía y la geopolítica siempre ligadas. Te quiero preguntar también, para terminar, Manuel, por la situación en Oriente Medio, el plantón contra Israel con los países europeos, que ahora sí que parece que empiezan a cambiar el discurso. ¿Se puede decir que Netanyahu está en su momento más complicado? Claro, porque esa soberbia internacional que le ha caracterizado desde que comenzó a practicar el genocidio en Gaza, cree que puede seguir, continuar de manera impune. Vimos el ataque a los diplomáticos europeos, pero sin embargo hay una respuesta muy pasiva de Europa, que es lo más criticable. Estamos claros de las intenciones de Netanyahu, su camarilla sionista, pero siempre estamos viendo y escuchando voces en el Parlamento Europeo de distanciamiento, de sanciones hacia Israel, y prácticamente no pasa nada más de que algunos pronunciamientos discursivos. Pero algo muy interesante, creo que se debe de alguna manera correlacionar, es las intenciones de Israel de llevar a una mayor guerra, a un mayor caldeo de la región, para llevar a una guerra total contra Irán, que encaja prácticamente en los planes ya establecidos, ya entregados a la administración Trump para esta administración, que es la liquidación de Irán como una potencia regional que puede hacer frente a Israel o a los intereses norteamericanos en la región.
Entonces todo apunta a que ellos necesitan también un caldeo mayor, los israelíes, para involucrar más a los Estados Unidos, y los Estados Unidos también están urgidos de salir un tanto de Europa, quedarse con un botín, la mayor parte del pastel de Ucrania, y pasar al plano de la guerra contra Irán. Que esté en los planes, está asegurado eso en los planes militares para la administración Trump en este segundo periodo. Atentos a Oriente Medio, atentos a lo que pase con el futuro político de Netanyahu, la tensión sobre todo en Gaza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.